Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un top 10 sobre los envenenadores más famosos o conocidos de la historia. Este top estará dividido en dos partes y los personajes aquí mostrados han sido elegidos por los usuarios que quisieron participar en la realización de este top 10. Siendo presentados los 10 personajes que recibieron más menciones. Espero que os guste este vídeo. Severin Glosowski, que era como realmente se llamaba George Chapman, nació el 14 de diciembre de 1865 en la población polaca de Nagurna, la cual pertenecía en aquel momento al Imperio Ruso. Severin llegó a la ciudad de Londres durante su juventud, consiguiendo allí un empleo como ayudante de barbero, obteniendo así una serie de conocimientos básicos sobre medicina, ya que antiguamente los barberos también realizaban pequeñas y sencillas cirugías. Durante su estancia en Londres, Severin inició un romance con otra inmigrante polaca llamada Lucy Paderski. También abrió su propia barbería, pero rápidamente se endeudó, viéndose obligado a partir hacia los Estados Unidos, lugar donde se casó con su novia Lucy y donde abrió una nueva barbería, pero una vez más se acabaría endeudando. Las deudas ocasionaron que Lucy decidiese dejar a Severin y regresar al Reino Unido, una ruptura que él no llevaría nada bien. Por esta razón regresó de nuevo a Londres con la intención de reconciliarse con su esposa. Tras recibir una negativa por parte de su mujer, Severin inició una nueva relación amorosa con una mujer llamada Annie Chapman, de quien adoptó su apellido, empezando así a llamarse George Chapman, iniciando una nueva vida bajo una identidad falsa. Después se casó con una viuda llamada Isabella Spink, la cual falleció pocos meses después a causa de una repentina enfermedad. El viudo rápidamente se casó de nuevo, esta vez con una joven llamada Bessie Taylor, la cual a los pocos meses de casarse empezó a sufrir de una serie de dolencias que no tienen explicación alguna para los médicos, muriendo finalmente en el año 1901. Tras enviudar de nuevo, George se casó poco después con una mujer llamada Maud Match, quien también empezó a desarrollar una serie de malestares al poco de casarse, falleciendo esta en el año 1902. Tras producirse la muerte de su tercera esposa, con unos síntomas parecidos a los de las anteriores esposas de Chapman, las autoridades pronto empezaron a investigar el caso y tras exhumar los cuerpos de Isabella Spink y de Bessie Taylor, se comprobó de que sus tres esposas habían fallecido de la misma manera. Siendo así George detenido por las autoridades y acusado de envenenar a sus esposas al administrarlas una sustancia conocida como tartrato de antimonio y potasio, la cual compró en diferentes dosis en una farmacia cercana y que provoca un envenenamiento parecido al del arsénico. Se cree que Chapman sufre de problemas mentales cuando su verdadera esposa, Lucy Paderski, decidió abandonarle, así que su inestabilidad mental y el deseo de vengarse de su primera esposa ocasionó que acabase envenenando hasta 3 mujeres diferentes. Finalmente, George Chapman acabaría siendo condenado a muerte, siendo ahorcado el 7 de abril de 1903 a los 37 años de edad en la prisión de Wandsworth, en Londres. Algunas versiones dicen de que Chapman pudo haber sido el famoso asesino en serie conocido como Jack el Destripador, debido a que él encajaba con la descripción física del asesino, además de que llegó a Londres cuando se produjeron los primeros crímenes de dicho asesino en serie.
Esmé Samuel Castan nació en el año 1796 en la población d'Alençon, en Normandía, en Francia. Él fue descrito como un alumno brillante que acabará estudiando medicina, iniciando su profesión como médico cuando tenía unos 25 años de edad. Pese a que en un principio parecía que iba a tener una prometedora vida como médico, en realidad Esmé acabaría contrayendo importantes deudas, además de tener varios hijos con una mujer viuda, algo que en aquellos tiempos era considerado como un escándalo. Por cuestiones de la vida, el médico acabaría conociendo a dos hermanos adinerados, llamados Hippolyte y Auguste, con quien entablaría una buena amistad. Pero tiempo después, el primero de ellos falleció a causa de una repentina enfermedad, concluyéndose de que había fallecido a causa de una pleuresía ocasionada por una tuberculosis. Esmé siguió manteniendo una amistad muy cercana con Auguste, quien había heredado una buena parte de la fortuna de su difunto hermano, pero este, tal vez movido por la buena amistad que mantenía con el médico o simplemente manipulado por este, decidió redactar un testamento donde reconocía a su buen amigo como su único heredero. Pocos meses después, ambos amigos decidieron pasar unos días de vacaciones juntos, pero a su paso por París, Auguste cayó gravemente enfermo, muriendo al día siguiente. Nada más producirse la muerte de Auguste, el médico fue detenido, y pese a que se concluyó de que la muerte había sido por causas naturales, Castan no fue puesto en libertad ante la sospecha de que estuviese detrás de las muertes tan seguidas de ambos hermanos tan adinerados, siendo muy sospechoso de que el médico fuese el heredero de la fortuna de Auguste al ser solo una amistad, ya que dicho fallecido tiene una hermana u otros familiares cercanos. Tras llevarse a cabo una investigación, se descubrió de que el médico había comprado grandes dosis de morfina días antes de que se produjese la muerte de cada hermano, descubriéndose así de que Esmé estaba detrás de la muerte de ambos hermanos, al haberle suministrado alta dosis de morfina antes de fallecer. Durante los meses que Castan permaneció en prisión, este fingió estar loco, intentando así no ser condenado a muerte y ser trasladado a un manicomio. Incluso se dice que tras ser declarado como culpable del asesinato de ambos hermanos, este intentó quitarse la vida en prisión al ingerir un veneno que tenía escondido dentro de un reloj, pero finalmente el médico acabaría siendo decapitado el 6 de diciembre de 1823, a los 27 años de edad, en la ciudad de París, en Francia. Anne Robson, que era así como se llamaba Mary Ann Cotton cuando era soltera, nació el 31 de octubre de 1832 en la pequeña población de Low Moorsley, en el condado de Durham, en Inglaterra. Durante su etapa estudiantil, ella fue descrita como una muchacha de inteligencia media, inocente, limpia, ordenada y de comportamiento ejemplar. La niña nació dentro de una familia humilde. Su padre se ganaba la vida como minero de carbón, pero acabaría falleciendo mientras se encontraba trabajando en la mina, siendo su cuerpo posteriormente metido en un saco y entregado a su viuda, algo que fue muy traumático para la familia, teniendo para entonces la niña unos 10 años de edad. Mientras su madre rehacía su vida con otro hombre, Mary Ann trabajó como enfermera y posteriormente como modista. Después, cuando tenía 20 años de edad, se casó con un minero llamado William Mowbray, con quien rápidamente tuvo 5 hijos, los cuales fallecieron a una corta edad tras sufrir de episodios febriles y de problemas estomacales. Tras llevar 13 años casados,
su marido William falleció por una serie de trastornos intestinales, cobrando así Marianne un seguro de vida que tenía su marido. Poco después de enviudar, ella trabajó por algún tiempo como enfermera, aunque algunos de sus pacientes, especialmente niños, morían tras sufrir de altas fiebres y de problemas estomacales. Marianne se acabaría casando unos meses después de haber enviudado con uno de sus pacientes, un hombre llamado George Ward, pero aquel matrimonio tan solo duró un año, muriendo su marido a causa de problemas intestinales, cobrando así el seguro de vida de su segundo marido. Pocos meses después de haber enviudado por segunda vez, Marianne empezó a trabajar como ama de llaves de un carpintero llamado James Robinson, con quien rápidamente inició un romance y se quedó embarazada de él, casándose con este en el año 1867. El matrimonio llegó a tener 2 hijos en común, pero tan solo el hijo menor de la pareja logró sobrevivir. Su marido, James Robinson, empezó a desconfiar de Marianne cuando ésta le empezó a insistir de que se hiciese un seguro de vida, descubriendo así que su esposa había cobrado los seguros de vida de sus anteriores esposos y de que para entonces estaba muy endeudada, así que la expulsó de la casa que compartían y Robinson se quedó con el hijo pequeño que tuvo la pareja en común, salvando así la vida de su hijo, ya que el resto de los hijos de Marianne habían muerto en extrañas circunstancias. Tras ser expulsada de la casa, Marianne vivió por algún tiempo en la calle hasta que conoció a un viudo llamado Frederick Cotton, quien tenía para entonces 2 hijos de su anterior matrimonio, casándose con este en el año 1870. Para entonces, ella seguía casada con su anterior marido, cometiendo así bigamia. Poco después de haberse casado, Marianne retomó la relación con uno de los amantes que había tenido durante su etapa como enfermera, reconciliándose así con Joseph Natras, quien para entonces ya no se encontraba casado. Poco después de haber reanudado su relación amorosa, el marido de Marianne, Frederick Cotton, falleció tras sufrir de altas fiebres y de problemas intestinales. Tras enviudar de nuevo, Marianne y su amante, Joseph Natras, empezaron a convivir en la residencia de la viuda. Incluso convenció a su amante de que pusiese su testamento a su favor y llegó a tener con él a su 13º hijo. Natras acabaría falleciendo unos meses después tras sufrir como los demás de estados febriles y de dolencias estomacales. Finalmente, algunos de sus más allegados empezaron a sospechar de Marianne, cuando poco después también falleció uno de sus hijastros, siendo así denunciada ante las autoridades, descubriéndose así de que habían fallecido a algunos de sus pacientes como enfermera, 3 maridos suyos, su amante, su madre, su padrastro, 11 de sus hijos, sus hijastros y una amiga suya, falleciendo todos de la misma manera. Marianne acabaría siendo acusada de haber asesinado a todas estas personas, ya que todos ellos mostraron los mismos síntomas antes de morir, es decir, de estados febriles y de problemas estomacales, siendo así ahorcada el 24 de marzo de 1873 a los 40 años de edad en la prisión del condado de Durham, en Inglaterra. Marie-Madeleine Marguerite Dubré nació el 22 de julio de 1630 en París, en Francia. Ella nació dentro de una familia bien posicionada. Su padre era señor de Offimont, el lugarteniente de la fortaleza parisina conocida como Le Grand Châtelet. La niña no tuvo una buena infancia. Ella quedó huérfana de madre a una edad temprana,
y cuando tenía tan solo 7 años de edad sufrió de abusos por parte de uno de los sirvientes de su padre, algo que tal vez la empujó a mantener relaciones incestuosas con su hermano pequeño. Gracias a la posición de su familia, Marie-Madeleine se casó el 20 de diciembre de 1651 con el marqués de Brinvilliers, Antoine Gabelin. Pese a que la marquesa fue descrita en su época como una joven bonita e inocente, su marido apenas le prestaría atención. Aún así, el matrimonio llegó a tener 5 hijos en común. Marie-Madeleine pronto se vería condenada a un matrimonio infeliz, donde su marido prácticamente la ignoraba. Así que la marquesa acabaría encontrando algo de consuelo y de amor entre los brazos de un capitán de caballería llamado Gaudin de Sainte-Croix, llegando a gastar grandes cantidades de dinero en satisfacer los caprichos de su amante. El inicio de aquel romance hizo enfadar mucho al padre de Marie-Madeleine, así que su progenitor hizo encerrar por algunas semanas al amante de su hija en la Bastilla, lugar donde Gaudin llegó a conocer a un envenenador italiano conocido como Exili, el cual le daría una serie de conocimientos sobre venenos. Tras ser liberado Gaudin, la pareja se reencontró, aprendiendo así la marquesa aquellos conocimientos sobre venenos, de la mano de su amante, ya que ambos tenían la intención de envenenar tanto al padre como a los hermanos de Marie-Madeleine. En un principio, la pareja empezó a visitar muy a menudo el Hotel Dieu, un lugar donde eran acogidos huérfanos, enfermos, personas necesitadas y mendigos, probando especialmente con estos últimos los venenos que iban elaborando. Incluso llegaron a probar con alguno de sus sirvientes, los cuales enfermaban repentinamente y acababan falleciendo. La marquesa era continuamente acompañada por una doncella, la cual iba tomando anotaciones para su señora sobre la efectividad de los venenos. Finalmente, los amantes empezaron a envenenar lentamente tanto al padre de Marie-Madeleine como a sus hermanos, falleciendo todos ellos. Su marido Antoine pronto se daría cuenta de estas extrañas muertes, y pese a que había permitido desde un principio la relación extramatrimonial que mantenía su esposa con el capitán de caballería que era amigo suyo, decidió abandonar París por miedo a ser la siguiente víctima. En un principio, tanto su padre como sus hermanos fueron sometidos a una autopsia, donde se descubrió que habían sido envenenados, pero nadie desconfió de Marie-Madeleine, pasando un tanto desapercibida por algún tiempo, hasta que en el año 1672 falleció su amante, Gaudin, tras sufrir un accidente con uno de sus propios venenos, y para entonces este estaba demasiado endeudado. Por esta razón, sus objetos personales fueron entregados a un comisario de policía hasta que se formalizase su situación económica. Debido a que Gaudin había dejado por escrito que sus objetos personales fuesen entregados a la marquesa tras su muerte, entre ellos una caja donde su amante guardaba una serie de venenos, cartas y diarios, donde se documentaba todo lo relacionado con aquella trama, algo que ocasionó que se diesen cuenta de que la marquesa estaba implicada en aquel asunto de los venenos, siendo así emitida una orden de arresto contra ella. Pero en cuanto Marie-Madeleine se enteró de esto, huyó de Francia para esconderse en tierras inglesas por algunos años, sobreviviendo todo este tiempo gracias al poco dinero que le hacía llegar una de sus hermanas. Pero cuando ésta falleció, la marquesa regresó temporalmente a Francia para cobrar el poco dinero que le había dejado su fallecida hermana. Después se instaló en un convento de la ciudad de Lieja, en Bélgica, lugar donde acabaría siendo arrestada. Mientras era trasladada de nuevo a tierras francesas, la marquesa intentó quitarse la vida en distintas ocasiones,
Después fue horriblemente torturada y finalmente fue decapitada el 16 de julio de 1676 a los 45 años de edad en París. Según se cuenta, Marie Madeleine confirmó haber envenenado a numerosas personas, incluidos su padre y sus hermanos, además de asegurar que había cometido adulterio en numerosas ocasiones, que había cometido incesto con su hermano pequeño y que había sufrido de abusos sexuales de pequeña, declarando tales cosas antes de ser torturada. Marie Fortuné Capel, que era así como se llamaba de soltera, Marie Lafargue, nació el 15 de enero de 1816 en París, en Francia. La niña nació dentro de una familia bien posicionada, siendo hija de los barones de Capel, además de que su padre era teniente coronel del Real Regimiento de Artillería. Según se cuenta, su abuela materna, Herminie Copton, era una hija legítima que había nacido del romance que habría surgido entre el duque Luis Felipe II de Orleans y la escritora Madame Genlis, teniendo así sangre real corriendo por sus venas. Marie tuvo una excelente educación, pero por cuestiones del destino acabaría quedando huérfana de ambos padres durante la infancia, quedando por algún tiempo bajo el cuidado de su familia paterna, hasta que finalmente su tía materna, Louise Madeleine Felice Collard, acabó adoptándola cuando ya tenía 19 años de edad, siendo matriculada en una escuela para señoritas de la alta sociedad. Marie deseaba contraer un matrimonio por amor, rechazando así algunas propuestas matrimoniales. Incluso llegó a mantener una serie de coqueteos con diferentes jóvenes, pero por desgracia, estos no mostraban interés por el compromiso, o simplemente la familia de Marie no le permitieron el poder casarse con aquellos caballeros, sufriendo así de varios desengaños amorosos. Finalmente, tras inscribirse en una agencia matrimonial, conoció a un empresario llamado Charles Puig Lafargue, quien era conocido por muchos por estar completamente endeudado, celebrándose esta boda el 11 de agosto de 1839. Nada más casarse, los recién casados partieron hacia el castillo que su marido aseguraba poseer. Pero cuando Marie llegó a aquel lugar, se llevó una gran decepción, debido a que aquel supuesto castillo era realmente la antigua cartuja de Le Glandier, un edificio del siglo XIII que había sido adquirido por la familia Lafargue y que apenas habían invertido dinero en este edificio, el cual estaba demasiado descuidado y no tenía apenas comodidades, siendo esta cartuja descrita como una choza destartalada que estaba invadida por el moho y las ratas. Tras esta gran decepción, Marie le pidió a su marido el que la permitiese el abandonar dicho lugar, incluso amenazó con quitarse la vida, pero su marido no se lo permitió, así que no le quedó más remedio que ocuparse de su nuevo hogar, mientras su marido intentaba conseguir algo de dinero. Incluso se dice que pese a que su matrimonio no empezó con buen pie, Marie acabaría mostrándose como una esposa receptiva que mandaba ardientes y apasionadas cartas de amor a su marido cuando éste se encontraba en París. Incluso le hizo llegar un retrato suyo y un pastel para que celebrase la Navidad, poniéndose su marido bastante enfermo tras tomar un pedazo. En un principio se pensó de que su esposo había enfermado de cólera, debido a que en aquel momento había una epidemia de dicha enfermedad en París. Cuando su marido regresó a la cartuja de Le Glandier, fue atendido por Marie, la cual le daba de comer, le suministraba los medicamentos y le hacía beber agua con azúcar, mientras su esposo se encontraba en cama. Pero su marido no parecía mejorar y finalmente falleció.
La familia de su marido empezó a sospechar de Marie, pese a que algunos miembros de dicha familia sentían cierta simpatía hacia ella, siéndose acusada de haber envenenado a su marido, descubriéndose que toda la casa que compartía el matrimonio estaba llena de botes de arsénico, que supuestamente la viuda había ordenado comprar para envenenar a las ratas. Tras llevarse a cabo la autopsia de su marido, se descubrió que tenía altas dosis de arsénico en su cuerpo. Por esta razón, Marie fue juzgada por asesinato. Incluso fue acusada de haber robado, antes de casarse, una joya de una de sus amigas de escuela cuando la visitó en su casa, algo que perjudicó bastante a la viuda, quien sería vista como una auténtica criminal. Finalmente, Marie fue condenada a pasar el resto de su vida en prisión, lugar donde escribió sus memorias, declarándose siempre como inocente. La viuda pasó 12 años en prisión, siendo liberada en el año 1852 por estar gravemente enferma, muriendo tan solo 5 meses después de haber sido liberada, a los 36 años de edad. Según creen algunos historiadores, Marie envenenó accidentalmente a su marido, debido a que en las pastas que ésta realizó para las ratas no se encontró rastro alguno de arsénico, pudiendo ser posible de que confundiese ambas masas cuando estaba realizando aquel pastel para su marido. Así que este fallo ocasionó que su suegra se aprovechase de la ocasión y que la acabase denunciando ante las autoridades como venganza, debido a que su marido Charles había puesto su testamento en favor de su querida esposa, dejando así a su madre y a sus hermanas fuera del testamento. Por esta razón, su suegra odiaba a Marie y quería librarse de ella para poder heredar todo lo que tenía su fallecido hijo.